te damos gracias porque hasta aquí has extendido tu mano misericordiosa y nos has guardado, Dios. Gracias. Venimos por medio de tu Hijo. Señor, gracias por proveernos el camino para venir a ti. Y sabemos que hay un solo camino y es tu amado Hijo. Por eso aquí estamos, Padre, reconociendo que eres nuestro Padre y que por la obra de tu unigénito, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida, Señor, colocando en nosotros el poder y la presencia de tu Espíritu, para que de esta forma podamos ser llamados hijos tuyos, oh Padre, hijos de Dios. Señor, cuán grande privilegio, cuán altísima bendición nos es concedida. Aquí estamos, Dios, para decirte gracias por permitirnos vivir, porque aún ni siquiera en nuestra condición natural merecemos vivir. Pero te plació, Señor, pasar por alto nuestros pecados, castigándolos solo en la persona de tu Hijo y librándonos a nosotros de tan grande condenación. Dios, gracias porque no solo nos llamaste a esta salvación, sino que hiciste la obra de conversión derramando en nosotros fe y arrepentimiento, Señor, para que se iniciara ese proceso de santificación en el cual estamos hoy, procurando cada día madurar más y más en esta gloriosa fe, Señor, deleitándonos más en tu presencia, inquiriendo más en tu palabra, oh Dios, para realmente contemplar tu grandeza, para contemplar tu gloria. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos, Dios, agradecidos. Aquí estamos, Señor, también con un corazón arrepentido, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, Dios, por aquellas cosas en las cuales no acertamos en el blanco de tu voluntad. Señor, gracias. Si fuese por nosotros, nada alcanzaríamos. Pero te exaltamos porque es la gran misericordia, tu obra preciosa, tu obra gloriosa, Señor. Sea bendito tu nombre y exaltado tu nombre, Señor. Gracias por este momento, gracias por cada hermano, hermana presente en este lugar. Te pedimos que nos guíes, Señor, para que podamos cada vez equiparnos para la obra del ministerio, cualquiera que sea el llamado que tú, Señor, tengas para nosotros. Permítenos ser obreros aprobados, que puedan reconocer que en cualquier área, en cualquier lugar, bajo, oh Dios, los dones que tú nos has dado, que podamos realmente servir, Señor, buscando no un reconocimiento de los hombres, no buscando, Señor, nada para nosotros, sino buscando realmente que tu nombre sea siempre, Señor, puesto en exaltación. Oh Dios, gracias, gracias porque a pesar de lo que somos como vasijas de barro, Señor, te complaces en usarnos, Señor. Gracias, Dios. Permítenos hoy ser asistidos por tu Espíritu, ser asistidos por tu palabra, por tu consejo, que es el verdadero consejo, Señor. Solo tú conoces la profundidad del corazón humano. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Con gratitud en nuestro corazón, aquí estamos, Dios. Oh Dios de los cielos, gracias por la manifestación gloriosa de tu Hijo y gracias por tanto, Señor. Sé que aún no estamos conscientes de tantas cosas que tenemos en ti, pero Dios, en la medida en que maduramos, cada vez estamos más conscientes
de tanta riqueza en tu Hijo, de tan grande salvación, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Es un gusto. Hoy estamos para escuchar dos problemas, ¿son? ¿Tres problemas? Entonces, bueno, yo sí quisiera comentarles que hoy tenemos problemas con la internet, entonces no tenemos la posibilidad de estar transmitiendo ahora mismo en tiempo real esta clase. Va a quedar grabada y los hermanos que están en casa, pues ellos tendrán que verla ya hoy. Hoy no se pudo, ya será en diferido mañana o pasado cuando la puedan colocar allí en el canal. Entonces, esa es la ventaja de presencial, ¿verdad? Bien, entonces, bien que ustedes están acá. Bueno, para recordar antes de entrar a escuchar los problemas que nos van a plantear hoy y que unos hermanos o hermanas van a estar ayudándonos a responder, pero también todos van a ayudar a participar en las lecturas del problema, de la crisis, para formular orientación bíblica, ¿no? Esa es la intención. Recuerden que, ¿qué procuramos cambiar? Entonces, siempre estaremos apuntando a intentar cambiar las maneras de pensar, porque realmente la crisis, el problema, es un asunto del pensamiento. Es algo que yo proceso aquí, cómo evalúo un suceso y bajo esa evaluación considero que es problemático. Por ejemplo, usted se va a trabajar, lleva la tarjeta del SIP, pero lleva 50,000 pesos porque debe de regreso a su casa comprar algunas cosas, pero usted botó los 50,000 pesos. Vamos a imaginar que era el pago del servicio del gas, ¿sí? Mejor, y usted tenía que pagar esa factura, pero botó los 50,000 pesos. ¿Qué experimenta usted apenas se da cuenta que ya no tiene los 50,000 pesos? ¿Sí? Entonces ya usted comienza a evaluar un suceso. El suceso es que votó, no estoy pensando que se lo robaron, usted votó los 50,000 pesos. ¿Cuál es la primera reacción suya? Sé que probablemente son diferentes, así como preocupación, se va a preocupar. Si no pago el gas hoy, porque por lo general dejamos para pagar el último día, y si no pago hoy, tengo problemas de que mañana lo corte. Ya, ahora era lo que tenía, no tengo más. Entonces, preocupación, dice mi hermano Ronald. ¿Qué sentiría Jimmy? Se sentiría frustrado, ¿no? ¿Qué haría Edgar? O sea, usted se da un poco de látigo, ¿verdad? Yo sí soy, ¿verdad? Descuidado, ¿sí? Algunos se volvería a ver si lo encuentra. Entonces, algunos de inmediato es a buscar, ¿sí? A ver dónde se le cayeron. Bien. Ese día vamos a trabajar, pero no estaremos trabajando bien porque estamos metidos en una situación problemática, la evaluamos. Ahora, usted está pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Luego empieza a mirar cómo soluciona. ¿Cuál sería la solución que pensaría Yair? Exacto, y una vez estoy pensando a quién le disparo. Señor, ilumíname a ver a quién le echo yo el disparo. ¿Sí? Si uno no está enseñado a buscar dinero prestado, ya es un asunto vergonzoso. No sé si a alguno le pasa así. Ir a prestar al banco no da pena, pero llamar a André y decirle, hermano, André ya sabe cada vez que yo lo llamo. Llamo a André, hermano André, buenos días. Buenos días, si es para pedirme prestado, no tengo. Supóngase que llamo a André y no tiene, llamo a Wilmar, tampoco tiene. Mi nivel de frustración, de angustia,
De hecho, algunos ya están experimentando eso como si fuera verdad. Ah, sí, entonces, pero es la evaluación que hacemos de ese problema. Mm, claro, fantaseando un poco, ¿cómo usted debería pensar para no experimentar frustración, angustia, culpa? ¿Cómo debería pensar de inmediato sintió que no tenía el dinero? Yo he aprendido de niño que botar plata es una tragedia. ¿Sí? O sea, ya tengo un aprendizaje. Usted puede votar cualquier otra cosa, pero menos dinero. Entonces, ya tengo una información previa. Votar dinero es una tragedia. Esa situación me va a llevar que cuando yo viva un suceso así, bueno, ¿cómo debería pensar? Entonces aquí está Jair ya acordándose de la Biblia. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y es válido, o sea, es válido pensar ahora, bueno, pero como estoy acostumbrado a pensar que eso es una gran pérdida, me estoy dando ahora consuelo por medio de la palabra. Todo ayuda para bien. ¿Y qué hago? ¿Sí? Todo ayuda para bien. Sí, creo que tenemos que empezar nosotros a cambiar nuestras formas de pensar, ¿sí? Me acuerdo que una persona en cierto momento dijo, bueno, se me perdió esa plata, debe ser que alguien la necesitaba más que yo. Y usó esta expresión, ojalá quien haya encontrado el billete tuviese más necesidad que yo. Y empezó como a hacer esa especie de consideraciones. Si se me cayó, no fue un accidente, creo que Dios obró. Porque si no es así, yo no doy nada. Y entonces, bueno, quiero decir que cuando usted no valora el dinero como normalmente nos enseñaron a valorarlo, pues deja de ser una gran pérdida. No sé si me explico. Y de pronto dice, bueno, tal vez esta noche esperaré a ver qué sucede y mañana miraremos cómo pagamos, ¿ya? Porque si usted sigue echándole cabeza a eso, bajo esa idea de que fue una gran pérdida perder 50,000 pesos, cuánto me esfuerzo trabajando para ganar 50,000 pesos y los voy a botar así, y además de eso, si llego a mi casa y le digo a mi esposa, entonces ahora ella se va a poner brava, usted empieza a amargar, a volver muy raro o a enrarecer sus emociones mejor. Y eso hace que al mediodía lo llama la esposa y entonces ya su tono de voz ya es diferente, ya si ella le dijo, ¿pagó ya el gas? Y usted, que es muy honesto, que dice siempre la verdad, le dice, boté los 50,000. Ahora ya no hay uno solo emproblemado. Ahora hay dos emproblemados y ahora si ella no tiene la sabiduría, ella va a sumar tensión. Porque ella le va a decir, y mañana entonces si nos cortan el gas. Y bueno, ahí va a haber toda una situación que cuando él llegue a la tarde de su trabajo a casa, ya hay una tensión porque hubo unas palabras que se dijeron y también enrarecieron el ambiente de casa. O sea, noten que es algo que no debería llegar hasta allá, pero normalmente esa es una realidad. Tenemos formas de evaluar un suceso y eso es donde se nos complica y se nos enreda la vida. Para Jesús no fue un enredo que los fariseos le odiaran. ¿Recuerdan? Juan 15, sin causa le, porque así estaba escrito. Claro, el Hijo de Dios sabía todo. Nada es un asunto fortuito. Todo estaba perfectamente planeado, aunque se dice que Jesús en su condición humana, él voluntariamente se despoja
de su deidad, y eso significaba que solo podía era confiar en el Padre, que todo lo que sucediera era conforme a la voluntad del Padre y que nada escaparía de la voluntad del Padre, aún teniendo que morir en la cruz. ¿Qué tal Jesús desconfiando? Padre, ¿qué tal yo doy la vida y usted no me levante? Yo doy la vida y usted no me resucite. Sí, pero no. Y eso nos lleva a que la verdadera Jesús no estuvo, quisiera que ustedes recuerden un poco los relatos del Evangelio. Cuando él ora en el Getsemaní, la Biblia dice que oró y allí se muestra que sudó como gotas de sangre, ¿no? En su agonía. Bueno, estaba asustado. ¿Qué emociones podía estar experimentando Jesús? ¿Tenía miedo? Si lo miramos desde el punto de vista humano, creo que ante una inevitable muerte tan dolorosa, pues debe haber miedo. O sea, no quisiera pasar por ahí. Quisiera preguntarle a las hermanas que han tenido hijos, cuando saben que le queda una semana, 3 días, ya está llegando la hora, hay el anhelo por tener a su hijo en sus brazos, pero sabe que va a ser un momento difícil. Dicen que duele mucho. ¿Ya? Solo las hermanas saben, las que han tenido hijos, porque los hombres, un dolor de muela, sí, nos pone muy mal. Entonces, ¿hay algo de miedo? Hermanas, ustedes que han tenido hijos. No, todas son muy valientes. Dios las bendiga. Yo sé que las mujeres cristianas son muy valientes, pero debe haber el temor de experimentar el dolor. ¿Sí? Debe existir ahí. Aún así, como se sabe que es algo así establecido, que no es que me empezó a oler y eso es como tan extraño, como sé que es así, eso baja un poco, ya, y es solamente pues, bueno, esto tiene que ser así, nada que hacer, ya. Pero si fuese algo que no se espera, obviamente empezó a doler y no sé qué tendré. Eso el no saber, el no conocer, el tener incertidumbre hacia adelante, pues genera mayor angustia. Jesús no vivió eso porque él sabía lo que, es más, él sabía la hora. Por eso él decía, mi hora no ha llegado. Cuando llegó el momento dijo, mi hora ha llegado. Entonces es importante eso. Si usted supiera que al botar los 50,000 pesos, luego a las 8 de la noche lo visitaría un familiar suyo y le llevaría una ofrenda, si usted supiera eso, entonces, ¿en qué consiste la angustia? La desconfianza, sí, el tener fe nos va a solucionar, ese va a ser el camino. O sea, si yo supiera que el Señor vio que sabía, él mismo planteó el asunto de que se me cayeran los 50,000 pesos, pero él también en su plan va a mover a una persona que va a estar en la tarde, en la noche y me va a bendecir. Si yo supiera eso, pues ya no hay problema. ¿Puede usted creer que Dios tiene todo perfectamente planeado en su favor para la gloria de Él? Ahí es donde está el verdadero problema. Confío plenamente. Va usted al médico y le dicen, mira, los exámenes salieron mal. Supóngase que el médico le va a decir en qué podría terminar su enfermedad y cómo podrían ser sus últimos días. Hay personas que cuando les dicen tienen cáncer o les han diagnosticado, ¿no? Que hay un cáncer, ¿cómo esa persona procesa esa información? Lo primero que piensa es, me voy a morir, aunque todos sabemos que nos vamos a morir. Pero no tan rápido, dice Paola. Todos tenemos el supuesto de que viviré mucho tiempo, pero que le digan que uno tiene cáncer, como que le están diciendo, tal vez no le quede mucho tiempo. Porque tenemos una idea acerca de la muerte que también
me genera eso? O sea, ¿cómo yo pienso acerca de la muerte? ¿Qué información tengo respecto a la muerte? Cuando los cristianos eran llevados a ser martirizados en el circo romano, uno dice, tan valientes, ya hemos explicado que el Espíritu Santo es el que genera ese valor, pero inclusive en el siglo segundo hubo personas que ya desarrollaron fue un morbo, porque cuando se enteraban que estaban en la Plaza de Bolívar persiguiendo a los cristianos, ellos buscaban llegar a la Plaza de Bolívar para que los cogieran y los martirizaran, porque creían que al participar de esos sufrimientos pues, los hacía mucho más bienaventurados. No sé si me explico. Y cuando uno de esos cristianos trataba de esconderse, los demás lo censuraban. Le pasó a Policarpo, por ejemplo, él escapó unas 2, 3 veces, pero pues otros decían, ¿y dónde está la fe, la confianza? ¿No? Pero Jesús también, cuando no era la hora, él también por ahí se escabulló varias veces. Bueno, entonces hay muchas cosas que nos generan angustia, que nos ponen en situaciones problemáticas, pero recuerden, siempre es porque yo estoy pensando de determinada forma, estoy acostumbrado, tengo una información acá que me dice que eso es una tragedia. Usted aprendió que el cáncer es muerte y entonces, y además, si usted tuvo un familiar que murió muy desgastado, muy deteriorado por el cáncer. Yo vi a mi abuelito morir y murió tan delgado, que pues obviamente eso asustaba, ¿no? Y yo era un chico tal vez de 7, 8 años. Entonces me quedó de una vez la asociación de que el cáncer así termina la gente, bajo unos intensos dolores. Bueno, entonces ya queda uno como marcado con ese pensamiento. Entonces hay que cambiar la forma de pensar. Ahora, ¿es inventándonos fantasías? No, es cambiando la programación falsa que he recibido de este mundo para ahora tener las palabras de Dios. Si en mí están las palabras de Dios y permanecemos en esas palabras, bueno, creo que podemos estar plenamente seguros que si llegan acá y le dicen al hermano Pedro y le dicen al hermano Antonio y al hermano Ronald, los vamos a llevar presos. ¿Se asustaría? No digan nada, hermano. El asunto es que, claro, cárcel, ¿no? Es una asociación, pero vemos a los hombres de Dios que fueron llevados a las cárceles por el nombre de Cristo y no hay ningún problema. ¿Sí? Para Pablo no fue un problema estar en la cárcel. Pablo entendió que era el propósito, pero si a Luis Duarte lo llevan y lo meten a la cárcel y no le dicen cuándo lo van a sacar de ahí, creo que me metieron en un gran problema. ¿Por qué? Porque yo asocio cárcel con la más grande tragedia. Personalmente, solo una vez he ido a la cárcel a visitar a un amigo. Me parece supremamente difícil estar en una cárcel, ¿sí? Y solo fui de visita. Y el solo hecho de estar allí de visita, ve uno lo complicado de eso. Ahora, ¿qué tal allí como residente, no? Como habitante de la cárcel. Entonces, pero hay que cambiar esa forma de pensar. Pablo aprovecha el tiempo en la cárcel. ¿Para qué? ¿Dormir acaso? Claro, él tenía que dormir, pero no lo aprovechó para eso, lo aprovechó escribiendo, orando por los hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir aproximadamente entre 6 o 7 de sus cartas. O sea, la mitad de las cartas de Pablo fueron escritas en una cárcel. Entonces, es estar en la cárcel y entender, por alguna razón Dios me trajo aquí. José llega a la casa de Potifar, ahora pensando, por alguna razón Dios me trajo acá. Y cuando estaba bien en la casa de Potifar, siendo el mayordomo de la hacienda,
la vida le cambia muy rápido y pasa a ser ahora un prisionero por una calumnia de su patrona, ¿recuerdan? ¿Cómo le cambia la vida de rápido? Pero llega a la cárcel y ¿qué hace? Entender que esa era su realidad. Por alguna razón Dios me tiene acá. ¿Y qué se puso a hacer en la cárcel? A servir. En la casa de Potifar, ¿qué hizo? Servir. En la cárcel sirvió. Y Dios luego lo llevó al trono para ser segundo a servir. ¿Qué se la pasó José haciendo? Sirviendo. Y él tuvo que aprender que para servir lo mismo es una cárcel. Claro, algunos dirán, no, pero es mejor siendo casi faraón. Es mucho mejor servir así. Pero para llegar a servir allá, primero tuvo que servir aquí abajo, porque es que hay personas que quieren servir arriba sin haber servido abajo, y es mejor comenzar abajo. Bien, entonces vamos a oír los problemas para no alargar más, porque yo sé que ya están los hermanos inquietos, quieren empezar a solucionar. ¿Quién es el primero? Nos van a narrar el problema. ¿Quiénes son los que me van a ayudar aquí a responder? ¿Quiénes quedaron? La hermana Marisela y el hermano Jimmy. Traigan su sillita o otra sillita y se sientan acá, que estén bien cómodos. Los consejeros, cuando van a aconsejar, deben procurar estar lo más tranquilos posibles. Como un cirujano cuando va a estar yendo al quirófano, él no debe estar estresado, trasnochado, peleando con la esposa, porque una alteración emocional, cuando usan ¿cómo se llama? Bueno, eso tiene otro nombre, pero el bisturí, el escalpelo, gracias. Podrían, por un pequeño movimiento, por pequeño que sea, podría cortar un nervio. ¿Ya? Y traer una consecuencia muy grave. Entonces, por eso hay que estar tranquilos. ¿Sí? Bien, el primer problema lo va a plantear ¿quién? Kleiner va a plantear el problema, entonces va a venir hasta acá, nos va a contar el problema. Si ustedes tienen algunas preguntas para hacerle, van a aprovechar. Buenas noches, hermanos. No, verdad que no. Sí. Hermanos, estoy pasando por una situación con un pecado muy difícil, ¿sí? Y pues últimamente en la mañana he cogido de costumbre siempre estar mirando el celular. Y digamos, cuando voy al trabajo en el Uber, y pues como ahí tengo una aplicación que me dirige hacia donde debo recorrer las personas, entonces de manera inevitable pues siempre estoy mirando los comentarios que me envían por WhatsApp, todo esto, y pues llegan unos TikToks y ahí miro pues cosas que no son adecuadas y que verdaderamente no edifica, y pues siempre salen ciertos anuncios que por curiosidad pues se miran, pero en sí estoy notando que aun cuando ya llego a la casa, otra vez vuelvo y tomo el celular y esto ha empezado a enfriar mi corazón, que para orar ya me está costando mucho. Entonces, hermanos, a veces no sé a qué se pueda estar debiendo esto, porque ya se me ha vuelto ya como un hábito difícil de dejar. He querido también decir, voy ya más bien a no usar el celular, pero la verdad es que lo necesito para mi trabajo. Entonces, mis hermanos, les comento eso y no sé ustedes cómo me pueden ayudar. ¿Tienen preguntas? Sí, pero primero las damas. No te La dama no tiene preguntas. ¿Cuánto tiempo llevamos de conocidos? No, ¿No? O sea, ¿somos amigos de hace muchos años? no, recién usted lo ve, no hay mucha confianza. Bueno, normal. ¿Su merced es soltero o es casado? ¿Casado? ¿Y cuánto lleva de casado? 2 años. ¿Y cómo se ha sentido casado?
feliz, triste, mm, listo, no, ya. No. ¿Qué hermano desea hacerle una pregunta? A ver. El problema del TikTok. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta para ayudar aquí en el proceso? Ya lo escuchamos. Entonces aquí le van a preguntar cómo está su vida devocional. Sí, sí se oye, ¿cierto? Sí. Es que como es para grabar, no hay problema. Bueno, pues mi vida devocional, pues debido a eso está menguando bastante y al punto de que pues llego a leer la Biblia por leerla, ¿sí? No con un sentido en sí que demanda una concentración. Que no me tomo bien el papel, hermano. Que demanda que es que no me dejan de consejería, hermano. Sí. Entonces, espera, ya. Listo, ya. Entonces, he sido, la verdad, hay duros días sin hacer el devocional. Cuando lo hago, pues ya me está costando mucho hacerlo y pues, verdad, o si voy a orar, me arrepiento, sé que eso es un pecado, pero me levanto y sigo con ese hábito, sigo con ese hábito. Bien. Entonces, él nos ha planteado ya una situación problemática. No ha sido del todo explícito. Nos ha dicho que él mira en el TikTok. Ahora, ¿qué ve? O sea, yo puedo inferir y yo no puedo quedarme simplemente suponiendo. Entonces tenemos que hacer preguntas un poco más directas, concretas. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad personalmente, y perdónenme el analfabetismo en esto de las tecnologías y de todo esto, pero pues yo no sé qué, tengo idea de lo que es TikTok, pero nunca he entrado a ver TikTok. Entonces, es una plataforma donde suben videos, ¿sí? Los videos, para los que conocen TikTok, ¿todos los videos de allí son malos? ¿O ahí suben cualquier clase de videos? De todo tipo. Entonces, o sea, enseñan a cocinar también. Ah, bueno. Entonces, por eso creo que si le genera problema entrar a ver videos de TikTok, tal vez él no solo ve TikTok, ¿sí? Siempre que la persona está comentando un problema, no nos va a soltar. Nos va dando así, vea, nos va dando, ¿sí? Porque es la forma en que los seres humanos actuamos. Si uno va a confesar que, por ejemplo, ¿qué le digo? De pronto que está sustrayendo algunas unidades de la empresa, entonces no es que resulta que comencé a sustraer y deja la sensación de que hasta ahora comenzó. Ya lleva Y resulta que puede llevar años. mucho tiempo. Entonces, por eso aquí hay que entrar a preguntarle a nuestro hermano que está atravesando Juan. adicción a TikTok. Robinson. Entonces, la pregunta a hacerle es, los contenidos que usted ve, por lo que notamos nosotros acá, son contenidos inapropiados de acuerdo a la moral bíblica para nosotros los cristianos. Explícitamente ¿ve pornografía usted? No, pero deje que yo lo haga. No, No, sí, no, ya, listo, para listo, seguir. listo, bien, Es que bien. somos los tres. Es que hermanos, no sé cómo decirles la verdad. Ya lo dijo, sí. Es que no me. Hermano. ¿Qué hay? Juan, hermano. Ah, sí, Robinson, sí, hermano Robinson. Dentro de lo que nos venía comentando, hubo un instante en que usted dijo que los contenidos no eran los adecuados.
qué contenidos no adecuados. Sí, hermana, sí, pues a veces digamos suben un contenido pues muy explícito de chistes que no son adecuados. A veces pues también suben cosas como modelos o cosas así que no están con la prenda que es. Y pues en eso pues no todas las veces es el mismo contenido, pero pues de alguna u otra manera pues siento que pierdo tiempo en eso. ¿Cuántas horas? No, pues digamos a veces 5 minutos, 15 minutos, pero si uno lo suma por la mañana, por la tarde, así en ciertos periodos, pues siempre es un tiempo que de alguna u otra manera ya no pienso en las escrituras, sino que tiendo a ver curiosamente qué más están subiendo ahí. Eh, es que no sé si hacer una pregunta me parece muy fuerte, pero la voy a hacer. Bueno, estoy aprendiendo. Su merced, hermano Robinson me dijo que era casado, ¿verdad? Sí, hermano. Eh, su merced, ¿usted cree, usted siente que ha trasladado eso que ve a su relación con su esposa? Digamos, en la mente, en el momento de compartir intimidad con ella. Bueno, de alguna manera no, pero no, pero sí, digamos, por ejemplo, ya casi no hablo de las escrituras con mi esposa o con mis hijos y pues ha llegado que a veces esto me influye tanto que me da pereza llegar y hacer el culto familiar con mi familia. Sí, de alguna manera esto sí ha afectado a mi hogar y creo que es debido a que esto fuertemente ha enfriado mi corazón, ya que no estoy con un corazón constante en la escritura y en la oración. Entonces, puede sentarse y vamos a hacer aquí entre todos ya obviamente cuando la persona está en una crisis, va a hablar, 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 hablar. O sea, ¿sí? Como esto es actuado, no está en este momento el hermano bajo una emoción que lo lleve, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos que no ha hablado tanto, ¿sí? Pero eh, personalmente yo voy a tener la idea de que está viendo contenidos inmorales, ¿sí? Además de eso se siente culpable por tener celular y por dedicarle horas al celular. Me quiere hacer pensar que la culpabilidad que tiene es porque pasa mucho tiempo en el celular, pero realmente el fondo es lo que está viendo y lo que le está generando un sentimiento de culpa. Tiene 2 años de casado, 2 años de casado. Si es esa clase de problemáticas como las que uno puede empezar a inferir, vienen antes del matrimonio, ¿sí? Entonces ya implicaría empezar a seguir escuchando, a seguir preguntando desde cuándo él está teniendo contacto con esta clase de contenidos, ¿sí? Ahora, ¿qué le producen esos contenidos? Tenemos que empezar a explorar, es cuando una persona se vuelve adicta a algo, es porque ese algo le ofrece satisfacción, placer, ¿verdad? Cierta sensación de dicha. Entonces la persona va quedando cada vez más y más atrapada. Cuando la persona ya se siente que se está asfixiando, que necesita ayuda, es porque ha pasado, o sea, debajo de ese puente ha corrido bastante agua, o sea, ya está bastante controlado por eso, está a punto que no puede callar más, ¿no? Entonces esa es una situación. Como él es un cristiano, vamos nosotros a pensar que Dios está por medio del Espíritu generando en él el buscar ayuda, ¿no? El querer, no puedo seguir así porque ¿cuántas veces le habrá prometido a Dios que no lo vuelve a hacer? ¿Cuántas veces ha hecho el compromiso de no más, no más y no más? ¿Ah? Sí, entonces, ante eso, ya prácticamente él anda supremamente decepcionado de sí mismo. Recuerden que la base de todo pecado, ¿cuál es? Un pecado padre, el orgullo.
El orgullo. Entonces, por orgullo, él ha intentado luchar solo. Ahora le avergüenza mucho, pero ya como se ha dado cuenta de que solo no puede, él viene hecho pedazos, porque su amor propio, ¿sí?, su ego viene completamente destrozado porque no pudo y tener que buscar ayuda. Eso es como si Jimmy dice, no, yo tengo buenos músculos, yo soy capaz de cargarme un bulto de papa, ¿no? Mejor, 10 libras de papa. Y no, yo puedo, ¿verdad? Pero cuando llega el momento en el que ni siquiera 10 libras de papa puede cargar, y él que se ufanaba de tener tanta fuerza y tener que ir a decirle a la esposa, ayúdeme a llevar porque es que no soy capaz, eso le genera mucho quebranto, no del bueno, sino que su orgullo está siendo pisoteado. Entonces ahí tenemos un cristiano a quien Dios está tratando. Dios está ¿Y qué le está tratando Dios? El orgullo. Y lo que está sintiendo es porque está decepcionado de que él no pudo, ¿sí? Y que con vergüenza viene a contarnos a ver cómo le podemos ayudar. Muchas personas que vienen a nosotros a consejería creen que nosotros les podemos ayudar. ¿Cómo le respondemos ahí? ¿Sí le podemos ayudar o no? Bueno, no, la verdad no sé. O sea, sí, yo creo que sí, pero no tendría, no sé, la herramienta oportuna. ¿Qué es decir? O sea, él viene como cuando usted va con un dolor intenso y llega al hospital y usted va allá porque cree que ahí le aplican una inyección, le dan una pastilla, pero a usted le quitan el dolor. Que lo podamos ayudar de inmediato, no, porque es muy difícil tratar algo que ya lleva mucho tiempo ahí. Entonces, que brindemos una solución de inmediato, no. Bien, entonces nosotros como consejeros lo vamos a escuchar sabiendo algo, que lo que él está haciendo es una confesión. Aquí es donde los consejeros también tenemos que conocer muy bien la Biblia, porque la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Ya está en la senda correcta. ¿Cuál es la senda correcta? Está confesando. Está confesando. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados. Si uno no valora esa confesión, pues creo que no voy a poder ayudarlo. Yo tengo que ver es que Dios ya está haciendo una obra. Finalmente, yo sí tengo que dejarle la idea de que yo no soy el que lo puedo ayudar, pero yo sé quién lo puede ayudar, ¿sí? Además, él lo sabe. Pero en su orgullo, uno prefiere esconderse, uno prefiere hacer cualquier cantidad de cosas antes de ir, porque si soy cristiano sé a quién debería ir, pero hay veces no lo hago así. Entonces él viene. ¿Cuántas veces le ha confesado al Señor su pecado? O sea, nosotros en nuestra experiencia, normalmente en luchas contra los pecados, ¿cuántas veces hemos confesado el pecado a Dios? Pero lo hemos hecho solo y que nadie más se entere, porque intento hacer a Dios cómplice. No sé si me explico. Aunque Él es la máxima autoridad, pero yo voy a Dios porque no quiero que nadie más se entere. No sé si me explico, pero en los creyentes es necesario confesarnos unos a otros, así lo ordenó el Señor. Aquí hay una pregunta para el... No. Pues yo tengo una pregunta desde el rol de consejero, y es, yo desde el rol de la consejería, yo identifico que no sé aconsejar. Tengo una necesidad, efectivamente, bueno, o sea, puede ser, digamos, uno muy obvio, pero a veces podemos, o bueno, por lo menos en mi caso, puede, por mi, no sé, por mi estadía, mi permanencia a lo largo de mi andar cristiano, pues por decirlo entre comillas, andar cristiano, he creado y desarrollado un supuesto básico de lo que significa sabiduría y compasión. Entonces, pues yo, cuando estaba el hermano Robinson aquí al frente,
yo le hubiese podido decir, porque yo tengo un concepto de lo que es sabiduría y compasión, le hubiese dicho, bueno, hermano, bueno, porque así lo hacía antes, entonces decía, bueno, hermano, pues vamos a mirar qué dice la Biblia y creo que de pronto, no sé si fuera muy asertivo el hecho de decirle, por ejemplo, no sé, en los Evangelios Jesús nos dice algo como, si tu ojo derecho te hace pecar, córtatelo. Bueno, digamos, si tu mano izquierda te hace pecar, bueno, como que utiliza la instrucción del ojo y de la mano. Entonces, bueno, de pronto no sé si eso, bueno, digamos, en su momento habría que tener los dos compuestos, pues nosotros tenemos, bueno, digamos, los consejeros tenemos el supuesto básico, bueno, no sé, en mi caso, de lo que significa sabiduría, compasión, podríamos tener solamente compasión, pero no sabiduría, y asimismo no, pues hermano. Lo más feo que le puedo decir es que no sé, lo puedo remitir a alguien que más, de no sé, de mayor sabiduría, algo porque, bueno, no sé, de pronto, y yo puedo asumir que yo sé qué significa sabiduría y compasión, pero en realidad, al decirle, pues es que tiene que cortarse su ojo, vea lo que dice. Y puedo, en vez de estar diciéndole lo que dice la Biblia, lo puedo estar lastimando, pero porque yo ya tengo un supuesto básico de lo que creo saber y creo compartir, que es compasión y sabiduría. ¿Puedo yo tener solamente compasión y no sabiduría? ¿O puedo creer tener sabiduría pero no compasión? O bueno, en realidad pues creo que las dos cosas las da Dios, pero entonces ahí no sé si fue clara mi pregunta, o sea, ¿cómo fue la... sí. Sí, a veces, bueno, es que uno mismo, como consejero, eh, igual, uno está en el camino con el otro y uno no tiene ni la suficiente compasión ni la suficiente sabiduría. Entonces uno tiene que también considerar su limitación y me parece válido. Cuando uno es como sobrado y venga, la Biblia dice esto de una vez, como el médico que abre el libro de recetas, ¿sí? Para curar ciertas enfermedades, pues puede ser muy peligroso. Al final voy a tener, si yo soy el pastor consejero de esa iglesia, los mutilados del reino, porque uno perdió el ojo, otro perdió una mano, ¿sí? Porque creo que esa es la forma de, de solucionar y podría a veces causar más daño que la solución a la persona. Hablamos de empatía en algún momento y si tengo compasión, pues obviamente eso es lo que me hace a mí empático, ¿no? Eh, Cuando hablamos de compasión, estamos hablando de, a veces lo definimos como ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, meterse bajo la piel del otro, pero, y claro, tiene que ver. Si yo no tengo compasión, no voy a poder ser empático con el hermano. Entonces, por un lado, yo tengo que mostrar que me interesa ayudarlo, que quiero ayudarlo, porque no hay cosa más fea que vengan a contar un consejo y uno, sí, eso ahorita la gente en estos días está todo el mundo sufriendo de eso. Sí, o sea, como que, y espere, o sea, sí, es mostrar que a la verdad me interesa él como persona, como hermano, y yo quiero ser su hermano en esta situación y quiero ayudarle a llevar la carga, como dice la Biblia, que llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, le voy a prestar la suficiente atención, voy a tratar de experimentar su angustia, voy a tratar de meterme en la piel de él para, para poderle ayudar. Entonces, sí hay que tener claro qué llamo yo sabiduría, qué llamo yo compasión. Ahora, si Dios nos da a nosotros el don de la consejería, Él es el que equipa. Hay personas que dicen, no, yo de consejería no quiero. Pónganme a mí a enseñar, ¿sí? O sea, que les gusta enseñar y ese es un don. Pero la consejería es otro don y no necesariamente quien enseña Biblia y puede ser un experto, un maestro en Biblia, tenga a la vez el don de la consejería. No sé si me estoy explicando. Sí, sí debería, pero voy a plantearles el siguiente caso.
Las personas van a los seminarios ¿a qué? A aprender. Las personas cuando van a un seminario están pensando allí que les ayuden con consejería, poco. Ahora, hay personas que saben mucha Biblia y a uno lo ilustran mucho con la Biblia, pero ellos no tienen una vocación pastoral para cuidar al otro. No sé si me explico. Aquí hay hermanas docentes, creo que Giselle es docente. Quienes hemos trabajado en el campo de la docencia, hay momentos en los que los alumnos se acercan a contarnos problemas de ellos que no tienen nada que ver con lo académico. Y yo podría decirle, no, mi trabajo aquí es dictar tal cátedra y pare de contar. Por alguna razón, el estudiante se acerca y me cuenta una situación problemática. Si yo tengo la vocación de aconsejar, para mí eso no es una carga, es más una oportunidad para poder ayudar a alguien. Y entonces empezamos a conversar con la persona y quizá mi descanso ya no es un descanso, sino que ahora es una inversión de tiempo en una persona. Hay gente que le dice, no, mira, así rapidito lo van sacando a uno, como cuando usted va a una consulta médica y el médico le dice, ¿qué tiene? No, pues es que me pasa esto, y él dice, bueno, mire, esto, venga, tómese esto y hasta luego. O sea, como que, pero tampoco me hizo, ¿cómo se llama? Sí, chequear signos. No, a la verdad fue como, hay consultas en las que uno lo sacan a los 5 minutos y uno dice, pues no sé si el médico tenía afán o… Me acuerdo que he ido con mi padre muchas veces al médico y con mi madre y hay momentos en que ellos dicen, ese doctor sí sabe atender. ¿Y cuál fue el asunto? Pues que los subió a la camilla, que los acostó, que les hizo toda la auscultación de acá, que o sea, una revisión, preguntas mientras lo están revisando, como que uno se siente realmente que lo examinaron. Entonces uno dice, ese profesional tiene vocación para ayudar a los pacientes. Hay otros que, como ellos les pagan entonces pueden ser mercenarios en la salud y así hay mercenarios en el ministerio también, ¿no? Pero en este caso sí es muy importante mostrar empatía. Entonces, nosotros estamos tratando aquí el caso del hermano Robinson y entonces nos toca mostrar todo el interés de querer escucharlo, ¿sí? Si podemos, porque él ahora viene con unas emociones, quizá recién cometió su pecado. Entonces lo vamos a citar para conocer en otro momento, o sea, en otro estadio emocional, a ver qué nos dice. Porque es que uno ve, alguien dijo que pensando que los que les daba hepatitis veían todo amarillo. Eso no es cierto, ¿sí? Pero él tenía la idea de que como los ojos se le ponían amarillo, tal vez veían amarillo. No, yo sí necesito es saber bajo un estado alterado, porque acabó de pecar, hizo esto y entonces viene y nos cuenta, conocerlo en otro momento. Entonces para eso lo citamos, ¿sí? O sea, vamos a escucharlo. Necesitamos escuchar una segunda versión y una 3 y una cuarta para mirar cómo los estados emocionales, porque nos puede estar diciendo mentiras. ¿Saben qué hacen también cuando indagan a personas que han cometido delitos? ¿Cuántas veces les preguntan? Varias veces, a distintas horas, antes del almuerzo, después del almuerzo, a ver si con hambre o llenos. Pero es eso, es para realmente ir conociendo un poco más la verdad. Cuando lo hemos hablado acá, él puede venir porque recién está por la culpa llegando acá, pero también trae vergüenza. Va a ser otro si le decimos mañana lo esperamos a tal hora para continuar. Ahorita oramos, lo abrazamos, le damos ánimo, ¿sí? Le decimos, hermano, vamos a orar delante del Señor para pedir a Dios que Él nos ayude. Solo el Señor nos puede ayudar en estos casos. Necesitamos seguir preguntando para seguir definiendo realmente cuál es el problema. Noten que él encuentra placer. Él se casó, pero parece ser que en su casa ya no, o sea, eso ya no le da el placer que él pensó que reemplazaría. No,
Entonces en su casa no logra experimentar eso y por eso sigue aún pegado a esta situación, ¿sí? Ahora, él dijo que ya no hacía el devocional, que ya no estaba orando, porque él tiene un problema serio en la relación con Dios y es que en la relación con Dios no encuentra placer. O sea, para él leer la escritura no es el deleite, tal vez la lee porque toca leerla, ¿sí? Ese es un problema que abunda mucho en el cristianismo. La gente ora para no sentirse culpable. Perdónenme, orar para no sentirse culpable es una oración hipócrita. No, es que me toca leer la Biblia porque es que si yo no leo la Biblia yo en la noche no puedo dormir. Sí, por la culpa, por todo eso. Hermano, eso no es cristianismo. Nosotros tenemos que, yo no sé si ustedes lo experimentan, seguramente sí. Hermana, usted que de pronto si trabaja desde su casa cuidando a la familia, hay un momento en el que dice voy a poner a hacer el almuerzo y de pronto está llenando la olla y se acordó de un texto y ahí, sin que sea el tiempo determinado para la oración, viendo salir el agua, se acordó de que Jesús es el agua de vida y de pronto va a encontrar un momento ahí especial. ¿Para qué? Para hablar con Dios. Es probable que esa mujer ahí 9, 10 de la mañana termina de rodillas, orando 10, 15 minutos, deleitándose en la presencia de Dios. ¿Cómo se levanta de ahí? Eso no estaba planeado, porque es que en las relaciones, y voy a decirlo de esta forma, yo me levanté esta mañana y no tenía planeado en qué momentos iba a hablar con mi esposa. Si me preguntan a estas horas, a estas alturas del día, si he hablado con ella, sí, pero eso no estuvo. Hubo un momento en el que estábamos sentados los dos y ella me estaba preguntando algunas cosas y estábamos hablando. Voy a llevarlo un poco más allá en el campo de la pareja. Las relaciones sexuales de las parejas no se planean. Aquellas personas que cogen el calendario y dicen, yo sé que eso no pasa, ¿sí? Pero bueno, a ver, negociemos. Entonces, ¿verdad? En este mes, ¿cómo va a ser la agenda? ¿Ustedes creen que una relación íntima agendada es satisfactoria? No puede ser. ¿Cómo nace una relación íntima entre un esposo y una esposa? Cuando es ahí como planeado, ¿verdad? Como aquí podemos decirlo, no estamos en el ánimo de generarle algún escozor. Una vez un esposo llegó y en un diálogo dijo, mi esposa es una mentirosa y siempre me está engañando, porque me dice mañana y ese mañana no llega. No sé si me explico. La esposa estaba cansada, le dijo, mañana. Y al otro día eso estaba agendado. Esto no se puede. La relación con Dios, y yo quisiera que ustedes me interpretaran bien, no significa que usted no pueda tener una hora fija para hablar con Dios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que eso no debe volverse una camisa de fuerza. Los hábitos son necesarios, pero procure llevar la relación con Dios como se lleva la relación con otras personas. No sé si me explico. Sería para mí muy aburrido haber agendado ya los momentos que voy a hablar con mi esposa, en los momentos en los que le voy a ofrecer un tinto o ella me va a ofrecer un tinto. Eso, no sé, pero pierde completamente el nutriente de la relación. Y eso es comer entonces cosas como frutas de icopor, ¿no? O sea, no tienen ningún sabor, no tienen ningún nutriente, no hay nada de eso. Entonces, eso es importante. Pero aquí hay una situación ya para escuchar ahorita el segundo problema, es que vamos a tener que volver a charlar en otro momento para conocer bajo otro instante emocional qué nos sigue diciendo.
Créanme que hoy nos dijo que entraba a ver TikTok y que pasaba 10 o 15 minutos, pero en la próxima Él ya nos va a soltar un poco más. Él ya nos va a decir un poco más. Ya lograremos detectar un poco más qué emociones o qué sentimientos está experimentando. A ver si lo que vino fue por arrepentimiento o vino por culpa. Que nos toca ir examinando. En un modelo sencillo que plantea Larry Crabb, lo primero que nos dice es procuren identificar los sentimientos de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué practica eso? Porque eso le hace experimentar deleite. Ya, ahí está, atrapado en ese deleite. ¿Cuándo, en qué momento se comenzó a dar esa situación? ¿Desde cuándo es cristiano? Él realmente ha tenido una relación verdadera con Dios o ha sido un religioso. Los religiosos son vanos. Los religiosos por dentro están huecos. Mire, si yo voy el domingo a la iglesia, de hecho veía por ahí un meme que decía que tenía pereza para ir el domingo al culto y no quería ir al culto hasta que se acordó que era el pastor. Y entonces se acordó que era el pastor y se paró rápido a irse a la iglesia. O sea, espere, nosotros tenemos que ir al encuentro con Dios porque deseo, porque anhelo, no porque me toca. Yo entiendo que hay momentos en los que esta carnecita no quiere y por eso se me da el mandamiento. Conozco que apenas comienzo a obedecer el mandamiento, comienzo a deleitarme. No sé si me explico. La Biblia dice, dale de comer al enemigo. Vamos a suponer que Jimmy es mi enemigo. Yo no quiero darle de comer, que se muera de hambre. Pero luego, mientras yo estoy preparándole la comida para Jimmy, que es mi enemigo, yo puedo estar pensando, ¿verdad? Esta persona está aguantando hambre, lleva 8 días sin comer, está muy mal, ¿verdad? No hay quien le lleve un plato de comida. Y entonces yo lo estoy haciendo. Como estoy ya en obediencia, mis emociones comienzan a cambiar. Apenas usted comienza a obedecer. Por eso es que cuando hablábamos acá de entrar, es llevarle a la obediencia. La persona inicialmente no tiene deseo de obedecer, pero hay que convencerlo de que comience a obedecer, porque apenas comienza a obedecer, sus emociones, sus sentimientos comienzan a cambiar. Entonces ahí se va a comenzar el cambio. La gente no quiere. De hecho, hay momentos en los que uno le dice a la otra persona, mire, ya, perdone al hermano, reconcíliese. No, no quiero. Ni siquiera quiere procurar un encuentro. Entonces uno trata al máximo de convencerles y llega el momento en que se da el encuentro y las cosas se arreglan. Entonces acá yo llego con el plato, se lo ofrezco, lo veo a él mirándome, ¿verdad? No con odio, mirándome, y puedo ver la mirada de Cristo a través de él. Y ya yo le traje la cena y él cenó y me dijo gracias, y quizá lo vi llorar porque estaba muy conmovido con eso. O sea, ¿usted creen que me queda ganas de seguirlo odiando? Por más que él me haya insultado, me haya dicho cosas. Ahora, ¿fue acaso la actitud de él la que me cambió? No, estuve obedeciendo. El hombre desobedeció y por la desobediencia, todo lo que pasó, pues por la obediencia de uno, somos todos bendecidos. Entonces hay que convencer al aconsejado es a que entre por la senda de la obediencia, ¿sí? Entonces al hermano ya luego le vamos a decir qué debe comenzar a hacer según la Biblia, ¿no? Entonces, si es que está mirando cosas malas, si es que la culpa es porque está dedicando demasiado tiempo, dijo 15 minutos y seguramente es que como él maneja Uber, ¿sí? Uber. Entonces parece ser que el hombre se la pasa él no está realmente trabajando, él dedica horas y horas a estar ahí en las páginas. Entonces se siente culpable porque no produce, por muchas cosas. Entonces nos toca comenzar a darle orientaciones bíblicas, con textos bíblicos. Hay que ponerlo a leer el texto. No sé qué piensen ustedes, esto no es una cuestión de misticismo, pero no es lo mismo que yo le lea que usted lo lea, que lo lea ahí usted directamente, no es lo mismo. Entonces por eso todo eso nos toca plantearlo ahí.
vamos a dejar ahí la situación, pero mis hermanos creo que estuvieron bien, ¿verdad? Hay que escuchar, luego hay que hacer preguntas y de eso se trata una consejería. No creer de una vez todo lo que nos dijo, porque probablemente nos está ocultando bastante información, que necesitamos poco a poco irlo desocupando. O sea, es irle sacando eso, no para nosotros enterarnos por morbo, no, no, es porque necesitamos ayudarlo y para ayudarlo necesitamos, eso es como cuando alguien se intoxica, procure que bote todo lo que le generó intoxicación, ¿no? Para poder darle luego la medicina. Pues bueno, yo tengo una pregunta ahí frente al tema de primer acercamiento. En el primer acercamiento, pues normalmente pues escuchamos, pero creo que, bueno, yo he cometido el error bueno, la teoría dice sean rápidos para escuchar y perdón, sean prontos para escuchar y lentos y tardos para hablar. Pero yo soy rápido para hablar y lento para escuchar. Entonces, muchas veces ese primer acercamiento, o bueno, digamos, desde el rol de la consejería, uno tendría que determinar, por ejemplo, bueno, en el primer, segundo acercamiento me voy a enfocar en escuchar y ya en el tercero, cuarto en adelante podría intervenir de manera personal para no caer, o sea, estaría, bueno, digamos, lo que estoy compartiéndoles es si hay como no sé, como una medida mínima, o sea, como una base o por lo menos para tener, digamos, esos primeros acercamientos y solamente escuchar. En algún momento, pues, Marcel nos compartía que pues en algún momento podría ser tan doloroso lo que la persona nos compartiera que en el momento en que nosotros estuviéramos simplemente a escuchar y bueno, tal vez solamente llorar con él, creo que sería suficiente y pues sería una oportunidad, porque a mí me ha pasado, bueno, me pasó muchas veces que yo pues en realidad creía que sabía muchas cosas, pero en realidad terminaba como, bueno, una vez lo escuché en la calle como un médico que duraba muchos años ejerciendo su profesión de médico y pues finalmente ya por su conocimiento sin escuchar realmente como el diagnóstico y sin hacer preguntas le terminaba todo el mundo pues formulando acetaminofén para cualquier dolor. No, tengo gripa, me duele y estornudo, no, acetaminofén. No, me duele el pie porque no, acetaminofén. Me está saliendo la sangre de color azul, no, acetaminofén. Entonces me corté y me salió la sangre de color azul. Entonces, si hay un número como de acercamientos estimado para por lo menos ir con la premisa desde uno como consejero y solo escuchar, o pues ir con la premisa de solo escuchar o intervenir, bueno, no sé, cómo. Bien, yo respondería de la siguiente manera, así para usar el paralelo de lo del médico. Llega al consultorio una persona que viene con un dolor fuerte en la parte abdominal. ¿A cuántas personas el médico, por no hacer un trabajo juicioso, dijo, tiene gastritis? Entonces le dan un poco de, ¿cómo se llama esto? Milanta o ranitidina y vaya, cuando probablemente era una apendicitis. El tiempo que lo mandamos para la casa y tómese esto y resulta que a la persona luego lo van a tener que operar porque le dio peritonitis. ¿Fue negligencia médica? Nosotros tenemos que mirar. Ahora, hay pacientes que llegan y tratan de hacerle exámenes y todo eso, dejémoslo en observación. ¿Qué significa cuando lo dejan en observación? Bueno, vamos a intentar aplicar esto, vamos a mirar cómo responde, realmente no sabemos todavía, hay que esperar unos exámenes un poco más exhaustivos para poder, porque los médicos no tienen del todo claridad. Entonces hay momentos ahí donde pues vamos desarrollando poco a poco la destreza y es, espere, hay instantes, si la persona viene y me dice, no, yo estoy ya pensando lanzarme de un puente, pues yo tengo que mirar qué hago de una vez, ¿sí? Pero como lo que nos planteó el hermano Kleiner Duarte hoy, alias Robinson, entonces no hay como la urgencia de que si no hacemos algo de inmediato, pues, porque es que lleva años haciendo eso, ¿sí? O sea,
Tampoco es que necesitemos de una vez solucionarle o ayudarle a solucionar el problema, no. Lo citamos mañana. Entonces, ahí sí depende de cómo nosotros, qué clase de problema estamos interviniendo, ¿sí? Y eso ya miraremos en la dos últimas clases, es aconsejando en situaciones de crisis, ¿no? Y entonces vamos a mirar acerca del suicidio, a un estado depresivos, todo eso para mirar cómo actuaríamos frente a esa situación. Pastor, digamos que yo entiendo que cuando llega esta consejería, siento que el tema va fluyendo, ¿sí? Entonces uno va aconsejando, va escuchando de una manera, pero sí pienso que en cuanto a las preguntas que uno le hace a la persona, qué tan prudente puede ser uno. Digamos, cuando él dijo que en el celular y perdía su tiempo, obviamente que a mí lo primero que se me vino a la mente fue pornografía, pues porque eso es lo que vende realmente los medios. Es, pensaba preguntarlo de una manera un poco más directa al momento de que se nos dijo, ¿tienen preguntas? Yo lo iba a hacer. ¿Ve pornografía? Lo iba a hacer muy directo, pero no me pareció como tan prudente en ese instante, porque puede ser que me niegue o puede ser que le moleste muchísimo eso, porque no está siendo tan explícito en lo que me está contando. Entonces, sí hay como ese temor en fallar, en hacerle la pregunta directa, tan directa. Es algo. Bien. Sí, creo que nosotros siempre vamos a estar hablando con la persona y la estamos mirando, ¿sí? Eh, Antiguamente a los médicos les decían, no le diga a la persona que tiene cáncer, llame más bien a la familia y traten de... Ahora los médicos ya saben que no lo deben hacer así. Usted un examen le salió mal, de una le van diciendo, inclusive hasta le exageran, sí, como para que usted vea, el asunto es delicado y hay que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos, no con todas las personas, pero hay momentos en los que uno dice, a esta persona tengo que de una vez, porque yo le hago la pregunta y yo tengo que mirar si parpadea rápido, si no parpadea rápido, para mirar, porque quizá con hacerle la pregunta, si no me la responda, yo ya puedo deducir, es por este lado. No, no sé si me explico. Entonces, hay momentos en que nosotros vamos con preguntas directas. Cuando la persona está dando tanta vuelta, preguntas directas. Cuando la persona viene y uno siente que está siendo directo, entonces sí tratamos de no, porque la persona está yendo por la vía que es. No sé si me explico. Entonces, a veces la persona le empieza a no dar uno vueltas y vueltas, entonces usted tiene que ir puntualizando, tiene que ir direccionando para mirar realmente dónde viene dónde está el meollo del asunto, ¿no? Bien, entonces alcanzamos a oír el problema de. Ahora dice, ahora viene Klein. Ahora viene la revancha. Vamos a oír. Pastor. No, digamos que eso es lo que él nos dice. Yo tengo una pregunta.
Bueno, ¿su merced confía en la persona que le dijo eso? Mm, entiendo. Todo se derrumbó. Entiendo. ¿Su merced cree que la persona que le comentó eso y que usted, merced, posteriormente se dio cuenta, eh, lo hizo con el fin de ayudarla a ella o de ayudarle a usted? Pues la verdad él se acercó y me dijo, pero pues yo en el momento no le creí, porque Ah, obviamente mi hija es de la iglesia, ministerio de alabanza, canta, pues yo no lo creí. Pero eh, sí me creó la sospecha, por decirlo así. o sea, pero no es confirmado. ¿O es Yo lo un... confirmé Sí? después. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el otro hermano? Es un caso interesante, es un caso bastante interesante. Ahora, recuerden, aquí hay, y qué bien que lo planteó así. Bueno, puede sentarse. Lo continuamos dentro de 8 días porque es un caso interesante para analizarlo. Como él está planteando una situación de un pecado que no es de él, sino de su hija, es diferente al caso que nos planteó Kleiner, porque Kleiner está hablando de su propio pecado. Entonces, ahí lo que nos está diciendo tiene una altísima probabilidad de que todo lo que nos está diciendo es cierto, aunque viene con unas emociones alteradas, ¿sí? Quizá nosotros podríamos desviarnos en la consejería, ah, no quitando del foco a la hija, pero aquí para esta consejería nos toca sacar del foco a la hija. Él dijo algo ahí que es clave, es me siento ¿qué? Derrumbado. Entonces ya nos dio una pauta. El problema es que la hija es webcam. Porque es que el verdadero problema no está en la hija. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿por qué está derrumbado? ¿Qué es lo que se derrumbó? ¿O qué es lo que él cree que se ha derrumbado? Entonces, otra vez, el pecado padre de fondo. ¿Sí? Claro, yo no le voy a decir, hermano, es que usted es muy orgulloso. No, porque las personas a veces es más, no está en condiciones para escuchar eso. Pero yo sí estoy pensando, y esto suele pasar en los hogares nuestros, sobre todo de líderes, de pastores, de líderes de la iglesia. Queremos que nuestros hijos anden así, rectamente, no porque quiero que mis hijos agraden al Señor. Es que si mis hijos andan rectamente, esta iglesia me ve con mejores ojos, me ve con agrado. O sea, yo no estoy pensando ni siquiera en la gloria del Señor. Ahora, él dijo algo también muy interesante para la consejería, es ¿qué sentimientos tiene respecto a su hija? ¿Qué le escucharon? Mejor dicho, el hombre no le ha hablado, está muy enojado. ¿Recuerdan lo que hemos visto? ¿Qué es la hija? En este caso, por la situación que vive la hija, un obstáculo. Entonces recuerden, ¿qué clase de obstáculo? Hay una causa externa, no es el pecado de él. Porque este hombre como pastor ora, lee la Biblia, procura no pecar, no para agradar al Señor. Ese hombre hace eso es para que
¿Sí me estoy explicando? O sea, tiene un problema de orgullo. Tiene un problema de orgullo severo. Por eso no nos podemos dejar distraer del pecado de la hija. Esa es otra situación, que si la hija buscará ayuda, qué sé yo, pero aquí hay un problema serio de orgullo. Ahora, lo que está haciendo la muchacha es también, y recuerden que vamos a partir siempre de Dios tiene todo esto bajo control. Dios tiene todo esto bajo control. Este caso, muy similar así, lo escuché hace poco. O sea, lo escuché de la persona, de un pastor. No de webcam ni nada de eso, no. Pero una situación de inmoralidad. Bueno, de un miembro de su familia. Y uno aquí como pastor, yo como pastor, que mi hijo, entonces, voy a suponer el caso, embarazó a una jovencita de la iglesia, mi hijo, un joven que toca el piano en la iglesia, para tomarlo como por el lado. No estoy diciendo que ese sea el caso de la persona que me dijo, solo esto lo mencioné para decir que a los pastores nos pasan estas situaciones, como les pasan a cualquiera de los hermanos de la iglesia. Pero yo llegué al ministerio pensando que ser pastor es de una clase especial. Ya tengo un problema mental. Muchos pastores viven vidas dobles porque consideran que ser pastor es ser infalible y que necesitan mantener esa imagen de infalibilidad. Entonces, cuando pasa un pecado al interior de la familia, ¿sabe qué hacen? Lo ocultan, lo esconden, lo tratan de que nadie se entere, para llevar una vida hipócrita. Y me acuerdo que en uno de estos casos, entonces, yo como pastor, que mi hijo acaba de hacer eso, o sea, lo primero que pienso es, me echó a perder el ministerio. Ni siquiera estoy interesado en el problema, me echó a perder el ministerio. Ahora, ¿qué van a decir de mí los hermanos de la iglesia? ¿Qué siento yo? Porque como la meta mía, ¿cuál es ahí? O sea, ustedes pueden inferir alguna meta ahí. ¿Cuál sería? Tener un reconocimiento ante la comunidad. Y ahora con esto es una mosca en la leche. Esto afecta de inmediato y me va a tocar que... Entonces, yo siento de inmediato ira contra mi hijo. Mi hijo es el obstáculo, porque como está ligado a mí, porque es mi hijo, si fuera ese mismo caso de que el que embarazó a la hija del líder fue un hermano de la iglesia, ¿en qué afecta mi reputación? En nada. Pero porque es mi hijo, sí, yo percibo que la afecta. Entonces de inmediato yo tengo ira. Le dejo de hablar, ¿no? Ese fue el caso aquí planteado. Le dejo de hablar, lo echo de la casa. ¿Quién sabe cuántas más cosas yo haría? Y me acuerdo que en uno de estos diálogos con un pastor yo le decía, bueno, y si el pecado no hubiese sido, ese pecado no hubiese sido su hijo o su hija, sino el hijo de uno de los diáconos de la iglesia, ¿cómo usted trataría el problema? Porque, y hay que tener cuidado, somos más duros con los nuestros porque afectan nuestra reputación que con los otros. Y tendemos a aplicarles mayor severidad a los nuestros, pero a los otros los tratamos con hipocresía porque, este hermano, tranquilo hermano, Dios perdona su pecado y el Señor lo va a levantar, y nos mostramos muy compasivos, pero con los nuestros somos supremamente duros cuando intentamos cuidar una reputación. No sé si me explico. Aquí el caso que nos deja el hermano el hermano Robinson en esta presentación del problema, ahí
y lo vamos a tratar dentro de 8 días porque ya el tiempo se venció, tenemos un pastor supremamente orgulloso. Ahora, ¿le debe doler el pecado de su hija? Sí. Pero él se siente, ¿es qué? Él no está pensando en la salvación de su hija. Él no está triste porque su hija ha cometido un pecado y la gloria de Dios ha sido manchada. Ese no es el problema de él. Entonces, por eso, para dentro de 8 días, vamos a que vengan 2 hermanos más para ya con más tiempo también. ¿Qué hago? ¿Qué fue lo que dijo al final? No sé qué hacer, ayúdenme. Entonces, 2 hermanos para dentro de 8 días que vengan a ayudar al pastor Kleiner. 20 años de ministerio, ¿sí? Predicador expositivo y todo eso. Entonces vamos a mirar qué hermanos pueden ir pensando. Ya tenemos insumos importantes para poderle ayudar porque tenemos identificado que el hermano tiene. Ahora, ¿cómo le aconsejamos en ese momento? Porque él es capaz de llegar y coger a palo a la hija, echarla de la casa, aún tratarla con palabras que la van a destruir. Entonces nos toca darle un consejo ahí, hermano, usted está disgustado, usted está irado, lo invitamos a orar, venga, oramos, tiene que en este momento pedir perdón a Dios porque usted está sintiendo enojo contra su hija y la Biblia dice que el que siente enojo contra su prójimo está pecando. No sé si me explico, ¿ya? Para que no vaya a llegar a la casa y la acabe de embarrar, ¿sí? Pero seguramente que vamos a tener que ya luego de haberlo escuchado y decirle que lamentamos profundamente que su hija haya hecho eso y que sabemos que como padre que tenía un sueño que su hija fuese, sí, lo mejor, pero pues ahora está viviendo esto, entonces vamos a tener que irlo llevando para decirle el problema de fondo es este, hermano, ¿sí? Y ya dijimos cuál era el problema de fondo, pero hay que sabérselo decir con amor, porque después ya la ira no es contra la hija. Sí, no los abrazamos, ¿no? Sí, ticos, ahorita los abrazamos. Bien, vamos a orar, hermanos, dando gracias a Dios. Deben leer el capítulo 9. ¿Quiénes van a venir para ayudar? El hermano Andrei, ya lo vi ahí haciendo ya así. Sí. ¿Quién más? ¿Giselle o Julie? ¿Giselle? ¿Julie? Bueno, no alcanza. ¿Quién más? Tenemos a Andrei. ¿No? ¿Quién más? ¿Ronald quiere ayudar? Hágale usted, hermano. Es broma, ¿no? Sí, bien, listo. Entonces va a estar el hermano Andrei y el hermano Ronald. Bien, que aprovecho para dar la bienvenida a mi hermana Claudia. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios la bendiga, la guarde. Y bueno, entonces dentro de 8 días continuamos. Lean, por favor, el capítulo 9, un esquema sencillo de cómo aconsejar. Y recuerden, con el hermano necesitamos intentar cambiar la manera de pensar. Él está pensando en su hija. Él cree que él no tiene ningún pecado, que el pecado es el de su hija, pero él tiene un grave pecado. Entonces, convencerlo de eso no va a ser fácil, pero vamos a tener a Ronald y a Andrei para hacerle ver dentro de 8 días. Mi hermano Pedro. Claro, o sea, y válida la anotación del hermano. 20 años pecando. No es webcam, pero es púlpito. Pulpicam, ¿verdad? Churcam. Porque hay un problema serio que debe corregirlo. Dios le ha permitido una oportunidad para el cambio, para corregirlo, para madurarlo.
O sea, la hija aquí es un instrumento que Dios está usando en una situación difícil porque le está dando donde, en la fibra, ¿sí? Entonces vamos a orar dando gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia. Eterno Padre, gracias por ayudarnos día a día. Señor, gracias por levantar en medio de tu iglesia predicadores, maestros de la palabra, mujeres que enseñan también tu palabra, hombres y mujeres con el don de ayudar a otros, de orientarlos, pero siempre orientándolos desde tu santa y gloriosa palabra, siempre conscientes que lo que genera situaciones problemáticas es nuestro pecado. Y Señor, tu palabra, tu obra en la cruz es la única solución. Venir a tus pies, porque solo tú eres nuestro ayudador, solo tú eres quien puede librarnos, sacarnos adelante, Señor, en medio de cualquier situación, por difícil que sea. Permítenos entender, Dios, que cuando estamos escuchando a un hermano, a una hermana, seguramente con situaciones muy difíciles, es siempre entender que tú estás al control de todo, Señor. Y que en tu infinita sabiduría, Señor, has hecho que esa persona venga a nosotros. Y permíteme, Señor, ser el primer respondiente ante esa situación y luego analizar si necesitamos que tal vez alguien nos pueda ayudar, pero inicialmente si la persona vino a mí, es que yo pueda, Dios, entender que también soy una persona puesta ahí de parte tuya y que tengo la inmensa responsabilidad de dar tu consejo a partir de tu palabra y no a partir de mi experiencia ni de lo que yo he vivido. Aun cuando eso me pueda sensibilizar, no es la fórmula, no es la receta que ayudará al otro, es tu palabra, Señor. Gracias. Amén. La hermana Pili aquí les quiere recordar cuál es el trabajo final del, ¿saben cuál es? Plantear un caso, todos deben plantear un caso, digamos un párrafo, 2 párrafos, plantean un caso y en 2, máximo 3 páginas, ustedes dicen cuál es el problema de fondo, ¿verdad? Recuerden, investiguen qué sentimientos expresan las personas, qué puede haber en el supuesto básico de la persona, cuál sería la meta que la persona tendría al punto de que experimenta esto hoy. Y luego usted dice, yo lo oriento de estas escrituras para cambiar esta manera de pensar en la persona y llevarle a experimentar ahora estas emociones. Y bueno, sí, ahí por eso es importante que lean también el capítulo 9. No pasen de 4 páginas, o sea, no, sí. No es un libreto para una telenovela o algo así, pero ahí está bien, ¿sí? Para plantear eso. ¿Qué más? Hay un examen. El examen estará basado en el contenido del libro. En todos los capítulos que hemos visto ahí, en los cuadros, vamos a trabajar en los cuadros porque es importante esos esquemas que nos da el autor Larry Crabb. Y bueno, no les vamos a poner más trabajo, sino eso, ¿ya? Solo eso, ¿bien? Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan feliz noche, la paz del Señor con ustedes.